Espacio promocional y publicitario. 8:3. Una timbrada a Patricio Donoso, compañeros, sería formidable, porque es el hombre el que ha tenido la oportunidad de leer y releer por curiosidad y además por obligación, en su condición de presidente de la comisión, de haber recibido la entrega importantísima de este documento el día viernes, a partir de, entiendo, 23 horas. Sí, sí. Sí, a las 11 y Sí, media ¿no? de la noche. Qué tarde han entregado. Bueno, pues Y que trabajen, para eso les pagamos. Sí, entonces Patricio Donoso habría estado muy significativamente enterado desde la mañana de este sábado del documento. Bueno, ¿cómo consideran ustedes a la propuesta de el paquete de medidas tributarias? Recetas de marca Fondo Monetario Internacional muy exigentes, demasiado exigentes, y que están alcanzando calificaciones muy repugnantes de parte de colectividades que representan a un sinnúmero de gobiernos latinoamericanos que han pasado por este ejercicio de ponerle en vigencia, de ponerle en práctica y encontrar una respuesta y una oposición gigantesca de enormes multitudes, con la posibilidad de que esto se complique aún más el momento en que los 400 artículos, un librazo del proyecto de ley económica, sea conocido en el caso nuestro. Una extensa ley, cerca de la medianoche, ¿no? Como toda obra mala. La ley económica urgente que incluye varias modificaciones en materia tributaria, monetaria y financiera. Creo que las más significativas son estas, las monetarias y financieras. Y en el marco del acuerdo que Ecuador suscribió con el Fondo Monetario Internacional en el mes de febrero de este año, el proyecto denominado Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal, Optimización del Gasto Tributario, Fomento de la Creación del Empleo y Afianzamiento de los Sistemas Monetario y Financiero y Manejo Responsable de las Finanzas Públicas, cualquier cantidad de adjetivizaciones, cuenta con nada menos ni nada más que 404 artículos. No puede ponerme, por favor, con don Patricio Donoso. Está en una entrevista. Bueno, Patricio Donoso, ¿qué diría de este proyecto, Fernando? Muy buenos días. Estimado Gonzalo, gracias por esta nueva gentil invitación. Un gusto estar aquí con para nosotros el honor. Economista Albornoz, conocido analista económico, y especialmente a su amplísima audiencia de este medio de comunicación que hace mucho por el futuro de nuestro país. Yo quisiera decirle que los ingresos fiscales que estaban previstos en el programa monetario, en el programa económico a presentarse al Fondo Monetario, con el incremento de los el incremento del precio o sea, la eliminación de los subsidios, la eliminación de ese sacrificio fiscal, tenía previsto que le beneficie al fisco entre 2.300, 2.400 millones de dólares. El proyecto presentado el día viernes a horas de la noche, 11:30 de la noche, apenas le va a representar al Estado alrededor de 700 millones de dólares, es decir, la tercera parte de lo que estaba previsto. Decían de comienzo que apenas 400, pero ahora se sabe a ciencia cierta que el rendimiento
va a ser de 700. Por algunas otras cosas que se incorporaron ¿Es en último escéptico momento. su contertulio? Bueno, pues eso veamos pues. Concluyo esta idea, Gonzalo. Pero se aprovechó el envío de este proyecto de emergencia económica con mucho menos de lo que se pretendía para poder cumplir con los condicionamientos de la Carta de Intención, con el Fondo Monetario Internacional, y se ha aprovechado para hacer importantes reformas. Hay no menos de 25 leyes que han sido reformadas, desde, qué sé yo, la Ley Orgánica de Educación Superior, la de Finanzas Públicas, el de Planificación y obviamente el Código Monetario Financiero, que va a ser reformado en sus 540 artículos, y es por eso que el trámite de la ley, el contenido del proyecto es extremadamente extenso. Sobre la independencia del Banco Central, el hecho de que ya no pueda financiar al sector público, se rehabilitan los 4 balances que sostenían la dolarización, reformas a lo que antiguamente fue la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado. En cuanto a lo que tiene que ver el funcionamiento del Banco Central, la antigua Ley General de Bancos transformada en Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, sobre toda la normativa de la antigua Junta Bancaria, sobre previsión, sobre las auditorías previsivas, intensivas, etcétera. Entonces es una reforma monetaria muy fuerte la que trae el proyecto. Y pienso yo que las otras cosas, como que no sube el IVA, no sube el gas, se mantiene el bono de desarrollo urbano, la contribución especial durante 3 años de las empresas con ingresos mayores de $1 millón, la eliminación y reducción de los aranceles en materia agrícola, industrial, disminución y simplificación del impuesto al único del banano, la creación del régimen simplificado del impuesto al sector agropecuario, la eliminación de aranceles de importación de celulares, tabletas y computadoras, eliminación del impuesto del anticipo, el impuesto a la renta, la ampliación del programa Casa para Todos y el crédito agrícola, realmente es subsidiario a este enorme cambio tributario en el orden monetario y financiero. Eso es la amplitud del proyecto de ley, que obviamente es lo que presenta el presidente, pero será de ver qué es lo que sale del Congreso, qué es lo que sale de la Asamblea respecto a estos acuciantes e importantes asuntos que necesariamente tienen que ser revisados, como por ejemplo los requisitos para la banca pública. Mire, no hubiera pasado lo del BIES, de otras entidades del sector financiero que fueron profundamente desconocedores del tema bancario y financiero. También se trabaja sobre la independencia de los miembros del directorio del Banco Central, de la Junta, del Fondo de Liquidez, etcétera. Es un riquísimo proyecto de ley que, en mi modestísimo criterio, 30 días en el Congreso serán totalmente insuficientes para tratar tantos temas importantes. ¿Qué habría que priorizar, si cabe el término, para orientar, digamos, al colectivo que va a hacer el análisis correspondiente de este elemento recaudador de $700 millones que el señor presidente Moreno los está esperando con una ansiedad impresionante? Ojalá rinda más, dirá, por todo lo frustrante de este documento. La ley económica urgente, que incluye varias modificaciones en materia tributaria y monetaria, ¿qué peso le otorga desde su lectura preliminar? A ver, la pregunta suya, Gonzalo, ¿qué es lo que deberíamos priorizar en esta ley? ¿O qué debería priorizar la Asamblea Nacional en esta ley? Bueno, le voy a ser bien honesto, bien sincero. Tienen que leer la ley. Ya. Porque nuestros asambleístas no siempre leen lo que aprueban. Tienen que leer bien la ley. Tienen que leerse los 400 artículos, que yo no me los he leído, primero porque no soy asambleísta, y segundo porque de la medianoche del viernes acá no había tiempo de leerse 400 artículos, 400 páginas o 400 artículos, no me acuerdo. Es una ley enorme en todo caso. Son artículos. Tengo el archivo en formato electrónico, ya me lo leeré cuando tenga tiempo, pero aquí lo primero que hay que hacer es leer bien. Segundo,
después de leído bien y después de que algo se apruebe, sea lo que sea, tienen que aprobar un buen presupuesto del Estado los asambleístas. Ya. Porque el presupuesto del Estado hasta ahora ha sido un presupuesto bastante mentiroso. Necesitamos que el próximo presupuesto del Estado sea un presupuesto realmente de austeridad, porque es lo que el país necesita. Y tercero, de este proyecto, ¿qué es lo que hay que resaltar? Yo creo que este proyecto está en un punto intermedio entre estar bastante bien y bastante mal. ¿A qué me refiero? A ver, ¿a qué me refiero? Frente a lo que el país necesita, el proyecto está bastante maluco. Le falta un montón de cosas al proyecto de ley. Hay un montón de reformas que hay que hacer que ni siquiera se mencionan en la ley. Pero, frente a la debilidad del gobierno, frente a el limitado espacio de movimiento que tiene el gobierno, el proyecto está bastante bien. Entonces, no sé si me explico. El proyecto está en un punto intermedio entre bastante bien y bastante mal. Veamos lo de bastante mal. Pero nos deja complicados a todos con esa lectura. A ver, es que Gonzalo, el país está complicado porque tuvimos un gobierno que se echó para atrás en unas reformas importantes, que se dejó un espacio a la destrucción. La anterior ronda de gente que tuvo usted aquí en las entrevistas lo describió muy bien, Gonzalo. Aquí vivimos un momento de falta de ley, falta de Estado de Derecho, falta de cordura, falta de un montón de cosas. Pero en todo caso, el gobierno se quedó con un espacio mucho más limitado, ya no puede hacer muchas reformas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que se le queda afuera? Todo lo laboral. Gonzalo, lo laboral era clave, pero se queda afuera, ¿no? Se queda completamente afuera lo laboral. Para un segundo envío, dicen. Eso dicen, pero ya habrá que ver si es que el segundo envío llega. Claro. ¿Ya? En eso yo soy bastante crítico de si es que eso llegará. Ya. Un tema que no va el proyecto de ley, el impuesto a la salida de divisas. Debería desaparecer, ese impuesto es tan destructivo. El tema, tengo entendido, tengo que leerlo con paciencia, que ya no se quita los adelantos al impuesto a la renta. No se topa, ni se menciona, ni está en la mente de la gente que hizo esto, hacer alguna reforma en el IES, que está complicado. Entonces, todo eso no va al proyecto de ley. Eso hace que el proyecto, como digo yo, esté bastante maluco. Pero al mismo tiempo van algunas reformas tributarias que parece que algo de plata le darán al gobierno. Yo con los 700 millones que dice el gobierno soy muy crítico. Siempre inflan lo que van a recaudar. Después habrá que ver cuánto mismo recaudan. Habrá que sentarse a hacer cálculos bien pensados y bien diseñados para ver cuánto mismo recaudan. Y finalmente, lo que sí me parece a mí muy importante, una de las instituciones claves para que la dolarización siga funcionando es el Banco Central, y Correa, el gobierno de Correa debilitó muchísimo al Banco Central, y creo que esta ley da pasos importantísimos, y en eso está bastante bien, para devolverle al Banco Central la autonomía que necesita para proteger la dolarización. ¿Qué le ocurrió al receptor del documento, don Patricio Donoso? ¿Se leyó los 400 artículos, Patricio? Gonzalo, muy buenos días, gracias por el contacto telefónico. En efecto, es un proyecto extenso. El fin de semana lo leí a la velocidad someramente, sin entrar todavía en profundidad, porque es imposible. Sin embargo, pues hoy lo continuaré haciendo. Yo recibí el proyecto a las 11 de la noche del día viernes. Pero hay cosas positivas también. Lo que acaba de mencionar Vicente, el regresarle al Banco Central de Autonomía, vamos, es una cosa positiva, porque la dolarización no podemos ni debemos ponerla en riesgo jamás. Como también es positivo eliminar aquello que yo he pedido que se elimine desde hace años, mi estimado Gonzalo, como es la absurda figura del anticipo del impuesto a la renta. Y ha habido muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que han pagado impuesto a la renta y han tenido pérdidas. Y vaya usted luego a la recuperación de esa plata que no se debió haber pagado. Amén de que las empresas, aquellas que hago referencia, sobre todo medianas y pequeñas, perdieron capital de operación. Y eso es absolutamente criticable el que se lo haya hecho, lo hizo el gobierno de Correa. Yo creo que es bueno que este gobierno elimine por fin el anticipo del impuesto a la renta, que se pague renta cuando ésta se ha causado. Lo que dice la Cámara de Comercio de Guayaquil es lo acertado: a renta ganada, impuesto pagado. Pero también hay otras cosas importantes, como por ejemplo la remisión de los créditos educativos. Hay tantos jóvenes que todavía bien tienen el crédito educativo pendiendo sobre su cabeza. Es buena la remisión de aquellos intereses y multas, como también el hecho de eliminar aquella discrecionalidad
del Ministerio de Finanzas con respecto a mover el presupuesto general del Estado hasta en 15%, bajándolo al 5%. Eso es bueno. Por tanto, es verdad, tenemos que trabajar a día y noche para sacar adelante este proyecto. El día de mañana ya hemos sido convocados al CAL, yo soy miembro del CAL, del Consejo de Administración de la Legislatura, como vicepresidente de la Asamblea, y yo propondré que el proyecto de ley sea remitido, más allá de calificarlo, por supuesto, a la comisión, direccionarlo a la Comisión del Régimen Económico, de la cual yo formo parte. En el aspecto tributario de sostenibilidad fiscal y las alusiones positivas que hacen a recambios en lo que trata del Banco Central del Ecuador, quisiéramos conocer la opinión del abogado León Roldós. ¿Usted para nada se ha acercado al documento, abogado? Buenos días, León. Sí, gracias. Mi saludo a quienes están en el panel de Radio Democracia y a quienes nos escuchan en todo el Ecuador. A ver, primero hago una aclaración. No es que he estado callado algunos días, yo que tuve un grave problema de salud y recién... Yo lo conocí antes de que usted vaya a la península. Yo lamentablemente estuve hospitalizado en el exterior. Pero al margen de eso, yo debo decirle con toda claridad, yo creo que el proyecto puede tener la mejor intención del mundo, pero parte de varios supuestos, que son, yo diría, falsos. Uno, de que este es un proyecto para racionalizar la tributación en el Ecuador. No, este es el proyecto para ver cómo cubrimos los huecos de la corrupción. Y no hay una palabra en la motivación, en los antecedentes, de que a esto llegamos porque a este país lo han saqueado, se lo robaron el país. Ya. Segundo lugar. ¿De qué manera nos han robado? De todas maneras, pero eso tiene que decir el proyecto. Esto no es racionalidad tributaria, perdóneme, es todo lo contrario en algunos aspectos. Aquí han citado, yo respeto quienes valoran algunas reformas que yo también coincido en aquello, eliminación del anticipo de impuesto a la renta. Pero en cambio establece que la barbaridad de la tributación va a ser sobre ingresos brutos. Es decir, no importa si termina ganando o perdiendo. En el caso de las personas que lleguen a ganar $100,000, cero derecho de deducción. Todo es ingresos brutos para tributar. Esto es una barbaridad, es antiético, antijurídico, porque esta ley es para recaudar. Y está bien, para recaudar. Si a mí me dice el gobierno, yo quiero meterle las manos al bolsillo y quiero que me dé todo lo que tiene en el bolsillo, se lo doy, porque sé que si no puede saltar la dolarización. En este país no salta la dolarización, simplemente si tenemos cuatro opciones. La primera es seguir endeudando, pero ¿hasta cuánto? Y ya son deudas caras. Y en este rato nadie quiere prestar al Ecuador. Ya. Salvo a los chinos, porque los chinos tienen llevado todo el petróleo del Ecuador. Ya. Por lo menos una alta porción del petróleo. Segundo lugar, el IVA. El IVA es siempre un chorro que entra, pero está satanizado y me parece muy bien que no se eleve el IVA. Tercer lugar, los combustibles, que tiene un mensaje de racionalidad, pero que en este rato se agotó. Y se agotó porque las compensaciones que el gobierno estableció no fueron las mejores. Hubo más un sesgo empresarial que un sesgo social en las compensaciones. ¿Ya? Y lógicamente el correato, peste terrible en la historia del Ecuador. Con mucho dinero. Se nos fue la señal de el ex vicepresidente de la República, pero que estaba interesante, pero se muestra, estamos ya en contacto. Dele, compadre. ¿Aló? Le estamos escuchando, León. Sí, impuesto a la renta son ingresos brutos. Por favor. ¿En qué país hay? En ninguno. Una de las mayores irracionalidades tributarias se introducía es esta. Irracionalidad que ya la quiso meter en alguna ocasión el presidente Correa. Pero yo creo que el país tiene que analizar muy seriamente este proyecto. No podemos caer a la loca. No podemos castigar a una clase media porque tiene $100,000 de ingresos, ya no tiene derecho a deducción alguna. ¿De qué estamos hablando? Pues? Esos no son ricos, pues. Por favor, esos no son ricos. Y el concepto es absurdo.
porque mañana van a bajar $10,000 a $50,000. Es simplemente absurdo el concepto. Entonces yo personalmente, insisto, yo prefiero que me digan, para la corrupción de Correa, para cubrir los huecos, durante 5 años vamos a subir los tributos. Ya, pero así puntual, no usar la expresión racionalidad, porque eso no es racionalidad. Que está bien que quiten el anticipo de impuesto a la renta, de acuerdo que está bien. Que está bien que haya una mejor estructura del Banco Central, sí, de acuerdo, pero en la Constitución sigue clarito, y inclusive en la propia ley hay, entre comillas, autonomía, de que depende de la función ejecutiva. Es decir, mañana simplemente una pataleta del gobierno y toda la racionalidad se va a la punta de un cuerno. Entonces yo creo que el tema es complejo, tiene que ser analizado en su profundidad. E insisto, así es claro, que me escuchen bien los quiteños y los ecuatorianos. Si en este país no llegamos a uno de los chorros que pueden resolver la dolarización, todo el verso se queda en verso. Entonces yo estoy de acuerdo que hay que hacer eso. Lo que no admito es que se diga que se invoque la racionalidad para algo que es irracional, ética y jurídicamente. Pero estos arquitectos que han elaborado esta obra tributaria, esta obra que busca regular patrimonios no declarados y que se encuentran en el exterior, dirán que no hay más manera sino esta, la de poder aproximarnos a los 30,000 millones de dólares que existen en este momento de propiedad ecuatoriana en bancos del exterior. Entonces... Pero eso digámoslo del proyecto, que es por eso la ley, es una racionalidad. Digamos que por eso, yo insisto, si me dicen, me entregan el billetero y eso le entrego, porque creo que el país tiene que salvar la dolarización. Pero no me vengan con el cuento que es racionalidad, por favor. Es absolutamente lo contrario. ¿A usted qué le parece, economista Albornoz? Bueno, yo comparto con León mucho lo que ha dicho, en el sentido de que hay que entender que lo que están haciendo ahorita el gobierno es tratar de arreglar los destrozos del gobierno anterior. Eso es clarísimo. De los destrozos del gobierno anterior los hay de dos tipos. Uno, la parte de corrupción. Se robaron un montón de plata. ¿Quién sabe por dónde nomás? Y lo segundo, el mal manejo económico, el haber tenido políticas erradas. Si cuentan con eso, debe ser superior a 30,000 millones. Si lo que se robaron fue más o menos entre 60 y 70 mil millones. No, posiblemente más todavía lo del mal manejo. Más las comisiones más o menos. No, y además el haber dañado la economía, el haber distorsionado la economía, el haber inflado el gasto público a esos niveles, el habernos endeudado, el haberle sacado plata al IED, el haberle sacado plata al Banco Central, el haberse endeudado con los chinos, el haber hipotecado el petróleo, el haber construido carreteras que no sirven, el haber construido aeropuertos que no sirven, el haber construido refinerías que no sirven. Por Dios, Gonzalo, me falta tiempo, présteme hasta las 10 de la mañana para dar lista a las barbaridades que hicieron en el gobierno anterior, y además de eso, una dosis impresionante de Odebrecht y más cosas. Fernando Mosquera. Mire, para que, por beneficio de sus oyentes y también de los integrantes de este interesante panel, creo que debemos hacer a números gruesos un pequeño resumen de no más de un minuto, de cuál es la situación fiscal del país. Mire, un presupuesto, como dicen muchas personas, o aumenta ingresos o reduce gastos. En el lado de los ingresos, nosotros tenemos en el presupuesto del año 2019, que está por terminar, la proforma presupuestaria fue presentada por 36,000 millones de dólares. De plano se bajaron 2,000 millones de la inversión, quedaron 34,000 millones. 4,000 o 5,000 millones hoy no tenemos a quién volver los ojos para que nos preste, o si no, nos prestan muy caro. De esos 30,000 millones, 15,000 provenían de impuestos, donde había una remisión tributaria del año pasado. Posteriormente, unos 10,000 millones de otros ingresos, donde están las ventas de petróleo, gas, empresas eléctricas, agua potable, y todo eso. Nos quedaba un hueco prácticamente de 9,000 millones, de lo cual 5,000 millones hemos financiado mediante préstamos. Eso en el lado de los ingresos. Pero en el lado de los gastos es realmente... no tendría compasión en cualquier administración doméstica de una casa. De los 30,000 millones que tenemos que gastar en el año 2019 y que 4,000 no podemos hacerlos,
11.000 son pago de deuda de capital e intereses, 9.000 millones del gasto burocrático y queda apenas 10.000 millones para todo el resto, es decir, salud, educación, etcétera. Eso no tiene justificativo de que apenas 1 de cada 3 dólares esté sirviendo para el desarrollo y 2 de cada 3 dólares del presupuesto sirva para gasto corriente y gasto financiero de la enorme deuda de 70.000 millones que nos dejó el malhadado gobierno anterior. Entonces, en eso, por ejemplo, al gobierno le faltó difusión de que iba en la dirección correcta eliminar los subsidios a los combustibles, pero lastimosamente no tuvieron la habilidad política de primeramente hacer conocer a la sociedad cuál era el panorama económico del Ecuador y hoy estamos entrampados en un problema que tenemos posiblemente que renegociar con el Fondo Monetario Internacional las condiciones, porque apenas esta remisión, este programa en la parte tributaria le dará al país alrededor de 700 millones de dólares cuando nosotros tenemos un déficit real de 5.000 millones, 4.000, 5.000 millones que serán pateados para el año siguiente, para el 2020. Es decir, una bola de nieve que tendrá que seguirse solucionando vía mayor endeudamiento. Esa es la situación y a eso es lo que tenemos que enfrentar, Gonzalo. Tenga la bondad de explicarse y explicarnos, si es tan amable, si en términos generales, don Patricio Donoso, la medida busca abaratar por una ocasión la tributación, óigaseme bien, busca abaratar por una ocasión la tributación de capitales en el exterior u otros activos que no hayan sido declarados como patrimonios por sus propietarios y por lo tanto no hayan pagado impuestos. ¿Esto es bueno o es malo? Gonzalo, el gobierno anterior creyó que con la absurda ley del impuesto a la salida de divisas iba a frenar la salida de las divisas. No, Gonzalo, no las frenó, señor Correa. Lo que hizo es encarecerlas, pero igual la plata se fue y dejó de entrar plata de inversores que prefirieron meter ese dinero en los países circundantes al Ecuador, Colombia, Perú y por supuesto Chile también, porque cuando le cobran a usted un 5% por la salida de divisas, dejan de entrar esas divisas. Ahora bien, lo que intenta el proyecto de ley, y hay que revisarlo a profundidad, es lograr que regresen los capitales que se fueron en virtud de la inseguridad jurídica que se ha generado en este país con una corruptela enorme, como han dicho los contertulios en este programa de Radio Democracia. Eso es bueno, el tratar de que regresen los capitales y que entren nuevos para generar fuentes de empleo y nuevos emprendimientos es positivo. Habrá que ver en la Comisión de Régimen Económico el tratamiento de orden impositivo que se le dé a aquellos capitales que regresan y que eventualmente no pagaron impuesto a la renta. Pero es la verdad, hay que decirlo, quien logró que los capitales se vayan con mayor fuerza que antes es el gobierno anterior, que generó reformas tributarias cada 15 minutos, 20 y pico de reformas tributarias en 10 años. Eso hizo que la gente saque la plata, porque mire, con esto termina esta parte, Gonzalo. El capital es como el turista, no va a donde le pueden esquilmar, tratar mal y confiscar, pues. El turista va donde no lo matan, donde lo tratan bien, cosa igual el capital. Sin embargo, el gobierno anterior pensó que con ese castigo del 5% iba a evitar la salida de divisas. No, señores, el gobierno de Correa tuvo la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar a 95 centavos. Hay ecuatorianos que tienen fondos en el exterior, activos o bienes en el exterior, que por alguna razón no los declararon, por evasión fiscal, por opacidad, por no querer pagar impuestos. Señala usted, economista Napoleón Santamaría. Quiero que tenga la bondad. ¿Contra ellos es la cosa? Gonzalo, muy buenos días. Buenos días, economista. Una precisión nada más. Soy doctor, no economista, para no se me confunda con esos personajes a veces medios nefatos de la última década.
Y un saludo a los queridos compañeros que están en el panel trabajando. Ya. A ver, pongamos en contexto, ¿no? Cuando un país llega a acuerdos de intercambio de información, especialmente de cuentas bancarias, esto es lo que se llama CRS o el Common Standard Reporting, es procedente darles a los ciudadanos de esos países la posibilidad de que arreglen sus cuentas nacionales. ¿Qué pasó en el Ecuador? En el Ecuador, este año llegamos a este acuerdo con 187 países del mundo para que esos países nos den información de las cuentas bancarias que ecuatorianos podrían tener en el exterior. Como va el SRI del Ecuador a tener esa información, lo correcto, lo coherente, es permitir a estas personas que, por opacidad y por no pagar los impuestos en el Ecuador en años anteriores, se les permita regularizarle a cambio de que la regularización les cueste, tenga un costo fiscal de ponerle sus cuentas claras. Y esto ha funcionado, por ejemplo, si vemos el caso chileno del año 2017, fue un éxito, Gonzalo. Casi regularizado 80,000 millones de dólares en la economía chilena. ¿De una forma no tan onerosa como pretende este proyecto? No, sabe que la tasa ahí promedio fue el 6%, más bien la tasa, yo creo que la tasa en el Ecuador está siendo del 1, 2 y 4% y 8% si no repatria efectivamente el capital. Me parece que eso se puede... Un promedio del 6% aluden los capitales o los millones en número de 30,000 se suman y pagan un promedio del 6%. Ahí tenemos, solo por rendimiento, algo así como 650 millones de dólares. Quizá un poquito más, Gonzalo, porque lo que se habla es de que puede haber 30,000, 35,000 millones afuera. Hablemos de 30,000. Si solo el 50% de estos, es decir, 15,000 millones, entraran a arreglarse en el país y la tasa promedio sería de un 6%, estamos hablando más de 700, 800 millones de dólares. Sería un milagro, ¿no? Sería algo. Y no solo que se arreglarían los capitales en el exterior, pero aquí es lo más interesante que en política fiscal se debe entender. Una vez que el capital toma nacionalidad, porque hoy día ese capital es opaco, ese capital se esconde en las jurisdicciones del exterior. Cuando ya toma nacionalidad, y nacionalidad ecuatoriana en este caso, el rendimiento futuro de esos capitales siempre estarán sujetos a impuestos de renta en el Ecuador. Pongo un ejemplo fácil. Si alguien tenía 10 millones en el exterior que no lo reportaba y mañana ya lo reporta en el Ecuador todos los años le cobrará impuesto a la renta sobre el interés que le generen esos 10 millones de dólares. Esto es ganar, avanzar como país. ¿Qué me preocupa, Gonzalo? Que la situación política y sobre todo social del país va a hacer que lastimosamente esta buena iniciativa se quede en una palabra muerta, porque le han denostado tanto a la amnistía tributaria que hizo Moreno el año anterior, con falsedades. Por ejemplo, el economista Dávalos, que sin conceptos claros ni cifras técnicas, dice que el Ecuador ha perdido 4,000 millones. Esto es un absurdo, esto es una falacia, esto no es verdad. El Ecuador tenía 4,500 millones de dólares en juicios, Gonzalo, en juicios. Y yo como abogado le puedo decir, en juicio significa que usted puede ganar o puede perder. La historia es que el SRI perdía el 50% de juicio. De los 4,500 podía recuperar 2,250. Se amnistiaron el 60%, podía ganar entonces 1,500 millones. ¿Cuánto recaudó? 1,300. Esta es la realidad. Y sin embargo, de tener el tema de este potencial tema de esta ley que repartía capitales, denostaron tanto la ley de amnistía anterior que hoy día el concepto de amnistía está quemado, está mal manejado. El gobierno también, de forma muy poco prolija, ha sabido manejar, informar, explicar, decir a los ciudadanos claramente estos temas. Y entonces ha quedado en el inconsciente ciudadano generalizado el tema de que se les ha perdonado a los ricos 4,000 millones de dólares. Y esto no es verdad. Esto el gobierno es el culpable de no saber informar, de no saber decir la verdad a sus ciudadanos. Y creo que, por lo tanto, una buena iniciativa como es la ley de repartición de capitales, temo yo, y ojalá me equivoque por el bien de mi país, pero temo yo que será un fiasco en esta coyuntura del país. ¿Qué van entendiendo Fernando Mosquera y Vicente Albornoz aquí en el estudio? Primero, un cordial mensaje al doctor que acaba de intervenir
yo creo que estas generalizaciones no convienen, ¿no? Porque si hay economistas como un Abelardo Pachano, un Pepe Moncada, un Germánico Salgado, que efectivamente han sido honor a la profesión, si el que es abogado, yo no podría decir de que todos los abogados actúan mal en cuanto al ejercicio de su profesión. Entonces yo sí creo que es conveniente que él puntualice que el economista que nos manejó no actuó como economista, no actuó de manera técnica, que lo actuó es como un político que buscaba votos. Entonces eso necesariamente hay que poner los puntos sobre las IES, con todo respeto al doctor. Entonces, ahora, yo sí considero, Gonzalo, que el ámbito en que se va a desarrollar la aprobación del presupuesto y lo que acaba de decir hace un momento el economista que me acompaña, Albornoz. Efectivamente, los diputados tienen que leer a fondo. La ley no va a dar el ingreso supuesto que ayude a manejar este problema grave del déficit fiscal. Yo quisiera resaltar un tema. Había algunos pensamientos en las redes sociales en donde se decía que en inglés estaba ese documento y que probablemente el Fondo Monetario estaba planteando un proyecto como para desdolarizar la economía. Eso sí es una irresponsabilidad. Los que hemos tenido la oportunidad, viendo esa barbaridad, de leerlo, lo que dice el Fondo Monetario, lo que dice la Carta de Intención, nosotros al Fondo Monetario, que si no reducimos el déficit fiscal, la dolarización puede estar en problemas. Y es por eso que este proyecto que se ha remitido lo que pretende es nuevamente poner las condiciones en el Banco Central para sostener la dolarización. Consolidar y proteger la dolarización, porque si no aquí sería un debacle, una situación extremadamente grave. ¿Usted coincide, Patricio Alarcón, con lo expresado por el economista Fernando Mosquera? Buenos días, Gonzalo. Mire, Patricio, bienvenido. ¿Cómo le ha ido? Un cordial saludo para la audiencia de Radio Democracia. Mire, en este momento tenemos que buscar alternativas para atraer capital al Ecuador. Lo que el Ecuador necesita es divisas, lo que el Ecuador necesita son reformas puntuales estructurales que puedan permitir que se hagan más negocios y se creen más fuentes de trabajo. Si usted me pregunta acerca de la repatriación de capitales, eso en este momento es algo que yo creo que no va a funcionar. Imagínense, el riesgo país está subiendo, los castros chavistas creando guerrilla urbana en este país, un gobierno que ciertamente ha perdido... O sea, ¿usted cree que es el peor momento para que esos capitales decidan retornar a nuestro país? No es buen momento, Gonzalo, porque lo que el dólar busca y lo que los accionistas o los dueños de los capitales lo que buscan es seguridad para su dinero y sobre todo un retorno bueno sobre su inversión. Entonces, en este momento... Ambas cosas se le dan en el exterior, no acá internamente, Patricio. Mire, bien o mal, los capitales que se encuentran afuera y se encuentran afuera por algún motivo, y es seguramente por la seguridad, es seguramente por un retorno. Pero es plata ecuatoriana que no debe beneficiar sino al mismo país. Mire, la plata no es ecuatoriana, el dinero que se ha generado Pero ganaron aquí en buena lid o en mala lid, pero ganaron aquí. Y yo no sé si ganaron aquí o ganaron afuera, porque... O se robaron de aquí. Bueno, para los que se robaron de aquí, tienen que ser juzgados y los que no han pagado impuestos también, evidentemente, pero el dinero que está fuera a buen recaudo, yo no sé si en este momento puede retornar al Ecuador si es que no se toman otro tipo de medidas, estimado Gonzalo. O sea, el Ecuador tiene que ser un buen negocio para el inversionista. En este momento yo creo que todos van a hacer su mejor esfuerzo. Sin embargo, los cambios tienen que ser estructurales, Gonzalo. Hay que abrir el país. Esta reforma, bien o mal, espero que pueda traer algo de capital, pero las grandes inversiones van a venir en sectores estratégicos, las grandes inversiones vendrán por medio del sector minero, las grandes inversiones vendrán en un país en el cual no es complicado tributar, un país donde no le cobran más impuestos al que más genera.
Gonzalo. En general creo que hay mucho por hacer y creo que por la inestabilidad política se perdieron muchísimas oportunidades en cuanto a la reforma tributaria. Creo que el Estado tiene que hacer un mayor esfuerzo también definitivamente y debe recaudar más, pero es muy importante que también baje el gasto corriente para que finalmente pueda en algún momento volver a invertir el Estado con gasto de calidad, Gonzalo. Los capitales avergonzados, ¿qué camino tomarán, don Vicente Albornoz? Yo la verdad soy bastante crítico de este tipo de excepciones, ¿no? Hagámosle una excepción hoy día solo por una vez y después de un tiempo, otra vez otra excepción, solo por una vez y después de un tiempo, otra vez una excepción. Yo soy muy crítico con esto de darles excepciones. Si es que alguien tiene capitales de afuera, los declara como la ley los indica y si quiere los trae, si no, no veo sentido en hacer otra cosa y tampoco me gusta esto de dejar espacios para que capitales mal habidos vayan a tener una legalización. No me gusta. Y también compartiendo aquí con el economista Mosquera, sí, al doctor Santamaría, que decía que los economistas, yo estoy de acuerdo con él. Es trágico haber tenido un expresidente que depreció tanto el título de economista. Sí, yo estoy consciente de eso, pero sabe que yo siempre estuve consciente de eso. Yo sabía que el rato que Rafael Correa ganó la presidencia, el ser economista iba a perder distinción. Yo sabía que él iba a ser un mal representante del gremio y, bueno, fue mucho peor de lo que yo creía. De lo que usted imaginaba. Sí, en realidad los economistas quedamos con un pésimo nombre. Ya, no es que teníamos la mejor fama del mundo antes pero después de Rafael Correa quedamos con un pésimo nombre. Y eso, incluso economistas como yo, al que Correa nos insultó, nos un buen denostó. Economista tiene que traer esos capitales que los tiene afuera en beneficio de su país. Yo creo que un buen economista debería hacer aquello, debería aconsejar aquello o no necesariamente. A ver, yo aconsejo que la gente haga con su plata lo que quiera hacer. Que lo que libremente, yo en eso acepto mucho la libertad de los seres humanos y creo que la gente debe hacer con su plata lo que mejor sienta que debe hacer. ¿Y cuál es la ética del economista? La ética es la del gobierno, que tiene que crear el ambiente para que la gente traiga su plata, legal, declarada, no declarada, no sé, no tengo idea. ¿Robado o incluso escondido? Seamos prácticos, si es que alguien tiene dinero que se robó alguna vez, al menos que lo haga productivo, pues claro. Ojalá le persiga la ley y le meta a la cárcel por lo robado, es otra historia. Pero lo que tiene que hacer el Estado es crear el ambiente para que la gente traiga su plata acá. Todos, los que tienen $10,000 en el extranjero y los que tienen $10 millones en el extranjero, que traigan la plata acá, pero no creemos excepciones, simplemente creemos ambiente. ¿Dónde falla el ambiente? Perdón, el ambiente falla en el tener, por ejemplo, unas revueltas que destrozan la imagen del país. Las revueltas de la semana antepasada destrozaron la imagen del país. ¿Quién va a traer la plata acá? El ambiente mejora cuando el gobierno presenta una ley como la que está presentando ahorita, que mejora el manejo del Banco Central y garantiza mejor el funcionamiento de la dolarización. El ambiente empeora cuando salen economistas ignorantes, colegas míos ignorantes, también los hay, por cierto, que dicen que el Fondo Monetario quiere desdolarizar el Ecuador, barbaridades así. El ambiente empeora con gente así, pero también mejora el rato en que se ve la minga que se vio ayer en Quito y uno dice, los ecuatorianos sí tienen un espíritu cívico y quieren arreglar su país y quieren arreglar su ciudad. Entonces, mientras más señales positivas demos, como esta buena ley, claro, como la minga de ayer, más dinero retornará. Y mientras menos señales negativas demos, como las declaraciones de los economistas que no tienen idea de nada, o usted dice más dinero retornará. Exacto. Vea, ¿sabe cuándo volvió un montón de plata a Chile? Cuando sacaron los mineros, esos que estaban atrapados, ¿se acuerda que en una mina había 30 y tantos mineros atrapados? Pobre gente, le sacaron de ahí y la gente dijo, fuera de Chile, dijeron, qué país tan espectacular. Si logran rescatar a sus mineros, son un país espectacular. Y hubo un influjo de capitales. Eso no lo hicieron pensando en llevar capitales, lo hicieron simplemente pensando en salvar a los pobres mineros. Resulta que eso dio una imagen muy positiva. Y en creer en su país. Y estoy seguro que las últimas manifestaciones en Chile han dañado la imagen de ese país y la gente va a llevar menos plata allá. Entonces, es un montón de diferentes elementos que hacen que un país se vuelva atractivo. Y eso está desde nosotros, los que a veces opinamos en la radio, ustedes los que hacen preguntas en la radio, las cámaras, los asambleístas, los diputados, los movimientos indígenas. Y los tenedores. Obviamente, los tenedores de qué, de plata, de bonos, de plata mala vida. Vea, Gonzalo, ¿cómo se originó este tema de la huida Fernando Mosquera. La huida de divisas del Ecuador? El momento en que el señor Correa aprobó en el Congreso, que tenía una mayoría aplastante, una aplanadora 2, esa ley de plusvalía,
La gente dijo, tomo lo que puedo salvar porque la casa, el departamento no lo puedo llevar y me llevo afuera. Aunque sea pago el 5%, pierdo el dedo y no la mano. Eso hace que tengamos entre 30 y 40 mil millones de ecuatorianos en el exterior y que solamente con eso invertido aquí en el país tendríamos un gran motor económico. Pero ¿qué sucede? El inversionista nacional que tiene el dinero afuera o el del exterior que viene acá necesita seguridad jurídica. No es techado de virtudes cómo funciona nuestra justicia aquí en el país, y por eso es que no podemos generalizar que solamente hay abogados de una forma y de otra. Hay también gente muy decente en la jurisprudencia. Desde luego. Entonces, en ese sentido, creo yo que el momento que la decisión económica, cuando hubo el feriado de 1998 y luego la crisis y la dolarización, la gente dijo, no quiero dejar todo el dinero en los bancos, porque puede pasar otro feriado bancario. Entonces compró ladrillos, compró vehículos como una alternativa. El momento que sale esa ley, producto de decisiones económicas que subieron el precio de los materiales, que subieron el costo de la tierra, efectivamente ya no era una opción el mercado inmobiliario. Usted posteriormente va a tener una entrevista con un especialista de la rama de la construcción. Así es. Y creo yo que él le va a decir efectivamente que lo que yo estoy diciendo es cierto. Entonces esa gente llevó afuera para salvar el dinero, ya que no podía llevarse los departamentos, las casas o lo que fuera. Entonces, en ese sentido, hay que dar seguridad jurídica, hay que dar incentivos tributarios que consta en esta ley. 5 años para inversiones nuevas, no paga impuesto a la renta. O sea, va en la dirección correcta, pero como dice el economista Albornoz, es insuficiente. Hay que hacer muchas otras cosas más. ¿Qué más de bueno tiene la ley o contiene el proyecto don Patricio Donoso? Tiene cosas interesantes más allá de las que se mencionó y me atrevo a decírselo rápidamente. El establecer créditos hipotecarios al 4.99% a 25 años plazo es bueno para alentar la generación del empleo en el área de la construcción, que es gran generador de empleo, sin duda alguna. Por eso es que recordará usted, Gonzalo, y opinión pública que me escucha a través de Democracia, que yo me puse radicalmente a aquella barbaridad que significaba la ley de plusvalía, esa que pasó el gobierno anterior, que echaba al traste la posibilidad de que los emprendedores inmobiliarios activen esa industria de la construcción. Menos mal, con el advenimiento del nuevo gobierno en mayo del 2017, se echó rápidamente abajo la ley de plusvalía que hacía que el ciudadano ya no quiera invertir, por ejemplo, en bienes inmobiliarios, y fueron destrozados una serie de proyectos inmobiliarios. Eso por un lado. Por otro lado, ya nos referíamos a la independencia del Banco Central, hay que cuidar la dolarización. Ya nos referíamos a la eliminación de aranceles para teléfonos inteligentes y computadoras. Lo mismo, la capacidad discrecional del Ministerio de Finanzas de poder manejar con 15% hacia arriba el presupuesto general del Estado, bajándolo al 5%, el hecho cierto de la remisión de créditos educativos. Son cosas positivas, además de los ya mencionados por los contertulios inherentes a la eliminación de la figura absurda del anticipo del impuesto a la renta. Yo soy partidario de que el impuesto a la sede de divisas debe ser eliminado en su momento, pues encareció la entrada de divisas y, como dije hace pocos minutos, Gonzalo, Correa tuvo la habilidad, entre comillas, de devaluar el dólar norteamericano en el Ecuador a 95 centavos. Pero también es cierto que subido el riesgo país, como en efecto ha subido, ya está en 829 puntos, se encarecen los créditos, la gente tiene miedo de traer la plata acá, más allá de que se le invite a aquel que tiene dinero afuera que lo traiga. Yo soy de los que siempre he dicho desde hace rato largo que hay que generar seguridad jurídica, no se pueden hacer 20 reformas tributarias en 10 años. No se puede denunciar los tratados bilaterales de inversión, porque los 17 países que estaban inmersos en aquellos tratados bilaterales de inversión dejaron de invertir en el Ecuador, pues. Es una torpeza haber denunciado aquellos tratados bilaterales. Como también es un error el no haber firmado un acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, como también fue un error el no haber hecho con la Unión Europea, salvo al final, firmando lo que nos dieron
es un quiteñismo lo que voy a decir, nos dieron firmando los colombianos y peruanos, porque hay que entrar a la Alianza del Pacífico para que vengan las inversiones y genere empleo, porque es un error absoluto no haber modificado el Código del Trabajo. Gonzalo, tiene 81 años de vigencia desde 1938 y sin embargo hay algunos líderes sindicales, por suerte no todos, que critican que queremos precarizar el trabajo. No, señores, no, lo que queremos es generar oportunidades para los 5 millones de ecuatorianos que están desempleados, subempleados o viven en informalidad. Y francamente me molesta el hecho de que solo se preocupen de esos derechos, que está bien, de los trabajadores, pero no se preocupan en absoluto de los derechos de los no trabajadores. Por tanto, yo sí espero, como legislador, como vicepresidente de la Asamblea, que llegue breve, como decimos los quiteños, las reformas laborales que nos han prometido. De aprobarse la norma, crea una puerta que se abre a inicios del próximo año y culminaría en diciembre del 2020, me parece. El monto a pagar será entre el 1 y el 4%, dependiendo de esa temporalidad en la que decidan acogerse a la propuesta gubernamental, dice la explicación en el cuadro correspondiente. ¿Cuánto se prevé recaudar con la medida? Pido esta opinión a Patricio Alarcón. Gonzalo, de lo que pude escuchar ayer y leer el día de hoy, se prevé recaudar alrededor de $700,000 por el sinceramiento patrimonial. Ese es el monto que tengo entendido que se recaudará. $700,000. ¿A usted qué le parece la suma? No, son 700 millones. Sí, claro. Me parece que es una suma interesante. Porque hablaban de 400 de comienzo. ¿Qué le vino a ampliar los 300 millones? ¿Qué modificación le vino a ampliar esos 300 millones que ahora complementarían $700 millones de rendimiento? Mire, vi que están dando plazos diferentes para las declaraciones, tiene hasta marzo y tiene hasta abril con diferentes porcentajes. Lo que tengo que revisar bien es la tasa del 8% si es que no trae el dinero al país. Porque lo mejor en este momento sería que evalúen la posibilidad de que se dé la opción por medio de una tasa baja de declarar todos los patrimonios afuera. No es el momento, tal vez mucha gente no Si usted no quiere traer la suya, le resulta muy oneroso el 7%. El 8% es oneroso. Claro, ¿Qué, para quien quiera. Le rinde el 8% en este momento. Bueno, tal vez traer a un banco local, pero no es tan fácil desinvertir, traer el dinero. O sea, deberían considerar que en este problema, ciertamente, que en este momento ciertamente existe una percepción de inestabilidad en el país. Y lo que dice el economista Vicente Albornoz es cierto. La economía también se mueve por señales de estabilidad, por señales de que el país está progresando, por señales de unión. Entonces, no es tan fácil traer dinero en este momento o atraer capitales al país, por lo que deberían considerar plantear tasas más bajas para la declaración sin tener que necesariamente o sin que el capital necesariamente tenga que retornar. Temas positivos de la ley, el anticipo al impuesto a la renta, temas positivos de la ley, la facilidad para los negocios pequeños en cuanto a pagar impuestos. Las retenciones, están eliminando retenciones para una gran cantidad de negocios. Son temas positivos. Ahora tenemos que analizar en cuánto van a afectar los ICES al consumidor final. Están planteando ICES en bebidas gaseosas. Hay que acordarse que hay grandes inversiones de Guatemala y grandes inversiones de México, que en este momento no es lo adecuado, pues cambiarle las reglas de juego. Están planteando ICES para las telecomunicaciones. En este momento ya es un país oneroso para mantener planes de celulares. Entonces creo que hay que evaluar bien. Yo creo que lo que debemos hacer en este momento es sumar y restar. El gobierno tiene que recaudar mucho más dinero. Sin embargo, también debemos cuestionarnos cuál es la manera de reactivar el aparato productivo. Ya no va a pasar una ley laboral.
y vemos que ciertos impuestos inclusive se están aumentando, como las tasas por 3 años. Entonces, si las empresas facturan más de $10 millones, ¿cuánta liquidez les va a quitar a las empresas la tasa del 0,2%? Que parece no ser mucho dinero, pero hay muchas empresas que pierden. De las 1.500 empresas que están en el rango de facturación de $10 millones o más, el 19% de esas empresas pierden dinero. Entonces, ahorita hay que buscar darles un alivio a muchas empresas, Gonzalo. Gracias. Vicente, la repatriación como modelo, ¿cuál le satisface más a usted de las operadas en América Latina? A ver, a mí no me satisface ninguna, la verdad. Yo no creo que se debe dar excepciones para la gente que tiene dinero afuera. Yo sé que la gente sacó el dinero afuera por miedo, de algún por estímulo. caos. Vea, el estímulo está en simplemente tener un país en paz. El estímulo, la gente va a traer... A ver, hay gente que tiene dinero afuera declarado. Ha declarado que tiene afuera plata, etcétera, etcétera. Y no la trae porque no tendría que pagar ningún impuesto, no tendría que hacer nada para traerla acá. Y no la trae. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que hemos dicho antes. La inseguridad. ¿No? Pero ¿sabe qué? La inseguridad es una cosa, pero... Usted se pone... La inseguridad financiera, digo, o legal, o constitucional. Es el hecho de que uno tiene un país que parece que está en calma y de golpe el país empieza a caerse en pedazos por unas manifestaciones absurdas. Es porque uno oye a los intelectuales muy, entre comillas, de la izquierda haciendo unas declaraciones absurdas y uno dice, pero ese país con ese tipo de comillas, expertos, ¿a dónde puede caminar ese país? ¿Ya? Entonces, esa gente es la que ahuyenta a la gente que tiene dinero afuera. Vea, Gonzalo, hay cosas como absurdas como la siguiente. Usted, Gonzalo, usted está prohibido de invertir en la tienda de la esquina, porque usted es accionista de un medio de comunicación. ¿Le parece sensato que a usted le prohíban invertir en la tienda de la esquina? A mí me parece un absurdo loco, como una enorme, como una montaña, pero usted está prohibido. Y todos los comunicadores están prohibidos de invertir en otras áreas, y los comunicadores, es obvio, son gente bien informada y podrían encontrar interesantes opciones de inversión, pero no pueden. Todos los banqueros son gente, además de bien informada, con plata, y no pueden invertir fuera de lo estrictamente limitado para ellos. Tenemos ese tipo de prohibiciones que son absurdas y que hacen que la gente se asuste de invertir en este país. Entonces no es cuestión de leyes que vuelvan legal. ¿Y a título de qué prohíben, Fernando? A título de que tengan intereses compartidos, eso se ve en el proyecto de ley, ¿no? Hay una serie de cuestionamientos para ser miembro del directorio del Banco Central, para ser miembro del Fondo de Liquidez, para ser miembro de la banca pública, en donde hay una disposición de que ninguna persona que esté afiliada a un partido político puede hacerlo, cuando el pilar de la democracia es que funcionen los partidos políticos. Entonces, si hay cosas incomprensibles que tienen que ser tratadas en el Congreso. Pero vea, en economía, Gonzalo y el doctor economista Vicente Albornoz, no hay almuerzo gratis. En economía no hay magia. No hay magia, las cosas tienen que hacerse con sentido común. Este momento, esa comisión para sustituir el 883, en donde están siendo jueces de buena fe, tanto el delegado de la ONU como la conferencia episcopal, ahí están los indígenas, ahí están los asesores que han hecho estas declaraciones irresponsables, y ahora queremos verle que den las soluciones cómo incrementar los ingresos. O sea, una cosa es levantar al país o haberse dado demasiado tarde cuenta de que fueron utilizados por el correísmo para fomentar el salvajismo aquí en el Ecuador, y ahora que tienen que actuar técnicamente, ahora les quiero ver qué soluciones dan, Gonzalo. Señoras y señores, muchas gracias por habernos atendido. Voy con Henry Yandún. Atención, señores constructores. Voy con el ingeniero Henry Yandún. Él ha hecho una minga generosa, señores concejales, señor alcalde. Henry ha hecho una minga muy generosa para recuperar al centro histórico y, claro, la Cámara de la Construcción tiene que entrar en apoyo a esa dimensión de colaboración con la ciudad y el país. Señoras y señores, Henry Yandún, en cuestión de instantes.